Bueno, desde luego que hoy hay muchísimas cosas de las que hablar en el plano más geopolítico, porque como decimos, pues no es que solo se vaya a reunir Zelensky con Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Xi Jinping también se ha reunido con el expresidente ruso, con Medvedev, y además también tenemos esas palabras de Putin asegurando que, bueno, pues van a mejorar esa preparación militar que tiene ahora mismo el país de Rusia. Así que hay muchas cosas que analizar y que profundizar, así que vamos a hablar con Antonio Alonso Marcos, que es profesor adjunto de la Universidad CEU San Pablo. Antonio, muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, hay muchas cosas que analizar, ya lo decía al principio cuando te daba paso, Antonio, pero en primer lugar vamos a centrarnos un poco en Zelensky-Biden, ese encuentro. Es el primero desde que salió, bueno, desde que empezó la guerra, es la primera vez que sale Zelensky de Ucrania para reunirse cara a cara con algún dirigente, y lo está haciendo pues ahora mismo con Joe Biden, con el presidente de los Estados Unidos. Lo que se está planteando ahora es que Biden le ofrecería 2.000 millones más en ayudas, también la entrega de misiles Patriot, pero ¿qué es lo que puede haber más allá de este titular? ¿Qué pueden hablar? ¿Qué es lo que puede haber en esa conversación entre ambos dirigentes que realmente pueda suponer un antes y un después, ¿no? Porque al final para algo se reúnen. Bueno, a lo mejor no tiene por qué ser necesariamente un antes y un después, sino simplemente la continuación de algo que cada vez es ya mucho más obvio, ¿no? Es decir, hasta ahora la inmensa mayoría de la gente habla de la guerra de Ucrania, o como mucho habla de la invasión de Rusia de Ucrania, pero ya cada vez más gente está empezando a hablar acerca de la guerra entre Rusia y la OTAN. Y es que ese parece ser el escenario que tenemos por delante. Y ya con esta visita de Zelensky a Estados Unidos, pues parece que es mucho más evidente. Es cierto, y los datos están ahí, y nadie lo ha ocultado, y ha salido publicado por activa y por pasiva la cantidad de miles de millones de dólares que Estados Unidos ha dado en material armamentístico, pero también en ayuda humanitaria, pero también en ayudas directas y también en préstamos, etcétera, ¿no? Entonces, esos datos están ahí, son números, pero digamos que lo que se busca ahora es, digamos, el efecto propagandístico, en el sentido de hacer mucho más evidente el respaldo total y absoluto de Estados Unidos a Ucrania en esta guerra. Que insisto, cada vez es más claro que no es una guerra entre Rusia y Ucrania, sino que es una guerra entre Rusia y la OTAN, es decir, entre Rusia y Estados Unidos, y Estados Unidos está utilizando a Ucrania, digamos, como parapeto, como tapón para contener a Rusia, ¿no? Entonces, para hacer que Rusia desgaste su armamento. Ojo que también, y esto también lo sabemos todos, la OTAN también se está desarmando, en el sentido de que está gastando mucho armamento, no para su propia defensa, sino que se lo está pasando a Ucrania. ¿Qué es lo que vamos a hacer hipótesis, porque lo que sabemos es lo que sabemos y los números están ahí, pero vamos a hacer una serie de hipótesis. ¿Qué escenarios puede plantearle Biden a Zelensky? Pues puede plantearle un escenario 1, que es aguanta todo lo posible, nosotros vamos a seguir suministrándote armas, munición, incluso a lo mejor pues también te podemos enviar algún equipo táctico, lo que sea, un grupo de hombres que pueda hacer algún tipo de trabajo, etcétera, ¿no? Bueno, esa es una opción, es decir, resiste, que te vamos a seguir apoyando hasta el final. Este es el mensaje público que han dicho muchas veces. Ese es un escenario. El segundo escenario es, bueno, reconoce, el escenario 2 es de rendición, ¿no? De asume lo que hay y ya está, ¿no? Viendo las cosas cómo se van alineando, ¿no? Cómo se van alineando los planetas en las últimas semanas, estaríamos más bien en un tipo de escenario, del primero que he descrito, de aguanta todo lo posible, que te vamos a apoyar hasta el final y vamos a seguir echando armas y vamos a seguir echando hombres. También hay que tener en cuenta, por cierto, que cuando dice Estados Unidos, nosotros le vamos a regalar, claro, le van a regalar material militar obsoleto o no de última generación, ni mucho menos, y lo hemos visto, yo he visto algunos vídeos en los que a los pobres soldados ucranianos
se les incendiaba el lanzacohetes, por ejemplo, nada más accionarlo, y menos mal que no le explotó encima, o como el regalo este que le hicieron al jefe de la policía de Polonia, ¿no? Que le explotó también, ¿no? Entonces, cuando decimos que Estados Unidos le ha dado armas y que está invirtiendo dinero en armas, bueno, también hay que ser un poco claros, y es bueno, que Estados Unidos paga a sus empresas armamentísticas con dinero público para que esas empresas armamentísticas le proporcionen ese armamento a los ucranianos. Es decir, que es engrasar la máquina del dinero y la máquina de echar a andar la economía de Estados Unidos, al menos en esa parte de su economía. Ya digo, el escenario 2, el ríndete, acepta o vamos a negociar, quién sabe si para más adelante reiniciar este conflicto, vamos a congelarlo, nunca mejor dicho, ahora por el invierno, y vamos a aceptar que Crimea ya es parte de Rusia y que el Donetsk y el Lugansk, es decir, el Donbass, pues bueno, pues ahora de momento, si quieres, hacemos unos referéndum que pasen de momento a Rusia, pero luego ya más adelante ya veremos. Bueno, en fin, eso no creo yo que esté en la conversación, sobre la mesa de la conversación esta tarde entre Biden y Zelensky, y hay que tener en cuenta un par de cosas, que nos tenemos que ceñir al derecho internacional y lamentablemente en los últimos 20 años el derecho internacional ha recibido múltiples patadas por muchos sitios, ¿no? Y entonces, una cosa es lo que se dice en las aulas, lo que se dice en las grandes conferencias, ¿no? De vamos a respetar el derecho internacional, y otra cosa es la política de hechos consumados que hemos visto, por no irnos más lejos, en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, ¿un país puede entrar en otro, invadirlo? Pues claro que puede. Es decir, al final eso sucede y al final la comunidad internacional lo acaba respaldando, o por activa o por pasiva lo acaba respaldando, ¿no? ¿Un país puede iniciar una invasión de otro país aunque sea colindante? Pues no debe. El derecho internacional dice que no debe, pero eso sucede y al final eso se acaba consolidando. Y territorios que se han conseguido gracias a la conquista y gracias a la guerra, al final acaban consolidándose como parte del territorio, de la integridad territorial de un sitio, ¿no? Entonces, yo llamaría un poquito digamos, al realismo, ¿no? Es decir, bueno, pues esto va a ser así. Es decir, esto al final es medir fuerzas, y va a ser medir fuerzas entre Rusia y la OTAN. Pero cuidado, y aquí los chinos, yo siempre lo digo, hay que tener, con el rabillo del ojo hay que ir mirando a China, porque al final este conflicto, uno de los más grandes beneficiados va a ser China, sin lugar a dudas, porque China es la potencia que está emergiendo, Estados Unidos es la potencia que va en declive, que va en claro retroceso, y China es la que está tomando nota a cada paso de las decisiones que toma Estados Unidos o que de lo que se dice en el ámbito internacional, y efectivamente China lleva sus ritmos, lleva sus tiempos, es dueña, muy dueña de sus tiempos, va despacito, ella tiene puesta la mirada en el año 2049, no, ni siquiera en el año 2030, que es donde nosotros tenemos puestas todas nuestras esperanzas, ¿verdad? En la Agenda 2030, de vamos a acabar con el hambre del mundo, etcétera, ¿no? Sino que ellos tienen puestos sus ojos en el año 2049, que es el centenario de la proclamación de la República Popular China. Ese es su gran, digamos, su gran aniversario, su gran meta, su gran punto de encuentro, a partir del cual va a quedar más que evidente para todo el resto del mundo que China es la potencia hegemónica, ya no una potencia o una gran potencia entre otras muchas más, sino la potencia hegemónica mundial. Es un plan, digamos, que no es una conspiración, es decir, es algo que está puesto negro sobre blanco y que ellos, pues bueno, los ponen con total tranquilidad y ya van avisando, y esto es lo que más nos atañe a nosotros, ¿no? Es decir, el hecho de que hasta ahora Estados Unidos es quien ha marcado las reglas del juego en el ámbito internacional, tanto en economía como en comercio, como en lo militar, como en la seguridad, etcétera, pero a partir de ahora ya tenemos que dejar paso a otros países, ¿no? Y entre ellos, pues China. Y eso es, digamos, esos dos escenarios
ya digo, que están sobre la mesa, pero ya digo, el primer escenario, que es el de, bueno, tú aguanta y ya veremos, es el escenario que es más posible, ¿no? Hay una otra cuestión, una última cuestión que me gustaría comentar, y es la cuestión de Nagorno-Karabaj. En las últimas semanas se está incrementando mucho la tensión en el Nagorno-Karabaj, porque Azerbaiyán, digamos, está presionando fuerte en esa parte del flanco sur de Rusia, que esto no hay que olvidarlo, que sí es interesante en general, o así en términos generales, porque es una región en la que se está sufriendo mucho, hay que tener en cuenta que es una región en la que se está jugando también un poco el futuro geopolítico de la región. Estamos hablando del Cáucaso Sur. Azerbaiyán es un país musulmán con lazos fuertes con Turquía, muy apoyado por Turquía. Ahora mismo, en la actualidad, Azerbaiyán se siente fuerte y Azerbaiyán está atacando. Armenia, ¿quién tiene de su lado a Armenia? Y este es un dato y muy interesante, porque ahora mismo hay tropas de paz o peacekeeping operation, peacekeepers, hay rusos, una fuerza de paz, de interposición de la paz rusa de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, desplegados en Nagorno-Karabaj, que en principio es un territorio que Armenia le arrebató a Azerbaiyán hace la friolera de más de 30 años y bueno, entonces por eso están allí desplegados, porque en principio es territorio de Armenia, ¿no? Que pertenece a la República de Artsaj, el Nagorno-Karabaj en principio pertenece a Armenia, ¿no? Entonces les están protegiendo. Yo he visto vídeos, porque circulan por las redes sociales, en los que directamente algunos azeríes están insultando, provocando a los soldados rusos. Los rusos no entran al trapo, pero quién sabe si esa situación puede explotar. Insisto, si se le abre un flanco en el sur a Rusia, no por su propio territorio, sino por defender a un aliado suyo, que en este caso es Armenia, que recordémoslo, hace unas semanas, en la reunión de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, el presidente de Armenia, el primer ministro de Armenia, Pashinyan, le llamó la atención a Putin, le abroncó en vivo y en directo pues, durante la reunión, y eso salió en todos los medios. Y eso pues, es para llamar la atención de un tema, y es que efectivamente en Rusia a lo mejor no está haciendo todo lo que debería hacer con su aliado, ¿no? Con su socio, ¿no? Entonces, pidiendo esa protección extra, al final a lo mejor se quedan desnudos. Bueno, pues ya veremos a ver cómo evoluciona esto. Antonio, por cierto, para terminar ya, porque nos quedamos sin tiempo, quería pedirte un poco de profundidad, sobre todo en esas declaraciones un poco cruzadas que hemos visto desde Rusia hoy. Por un lado, Peskov diciendo que no hay ninguna posibilidad de que haya una negociación con Zelensky, con Ucrania, y luego el ministro de Defensa diciendo que estaban preparados para hablar. Claro, aquí nos creemos, porque al final desde dentro del gobierno estamos viendo cosas contrarias, mensajes contrarios, y lo que sí que es cierto que hoy hemos visto, por ejemplo, a China pidiéndole directamente Xi Jinping a Medvedev que, bueno, faciliten esas negociaciones de paz. ¿Consideras, o bueno, cuál de las dos opciones consideras que es un poquito más factible, más verídica, que haya negociaciones o que no? Bueno, pues aunque parezca paradójico, ambas declaraciones son perfectamente compatibles, porque la buena voluntad, la predisposición para negociar, no solo para entablar conversaciones, ha estado de las dos partes, tanto de Ucrania como de Rusia, al menos oficialmente, han estado sobre la mesa, ¿vale? La buena predisposición de ambas partes siempre ha estado sobre la mesa. ¿Por qué? Porque, ya digo, al menos oficialmente o de cara a la galería, porque si no, digamos, pierde puntos de cara al sistema internacional, ¿vale? Entonces el resto de países está muy pendiente de cuál es la actitud que se mantiene en ese conflicto. Entonces, si Rusia dice ahora oficialmente, pues me niego en rotundo a sentarme a negociar, lo que está diciendo es la única vía posible es la guerra. Y eso obviamente en el derecho internacional y en este sistema internacional eso no puede ser. Siempre se tiene que mantener, al menos oficialmente, al menos de cara a la galería, insisto, siempre se tiene que mantener oficialmente esa puerta abierta al diálogo. Y la segunda declaración, que es en estas condiciones no nos podemos sentar a negociar, es perfectamente compatible con esta. Nosotros queremos sentarnos a negociar, la diga quien la diga Ucrania, la diga Rusia o la diga cualquier otro actor internacional. Pero lo que sí que es cierto es esto, si Rusia dice ahora mismo
no nos podemos sentar a negociar, pues tiene razón, porque por la otra parte, por la parte de Zelensky, ya ha dicho que no va a admitir la nueva realidad, que es un eufemismo para decir que Crimea, el Donbass, etcétera, y esos territorios, esas 4 regiones, pues se han incorporado al territorio de Rusia, de facto, y ya veremos si eso se hace de jure. Entonces, si ellos no aceptan esa nueva realidad, es como un insulto, obviamente, es un insulto para la parte rusa y al contrario, ¿no? Es decir, admitir o decir que esos 4 territorios, esas 4 regiones, son parte integrante de la del territorio de Rusia, es un insulto para Ucrania. Decir que las posiciones son irreconciliables, están enfrentadas, nunca mejor dicho. Y al final esa solución vendrá por aceptar o bien una cosa o bien la otra. Esto está clarísimo, ¿no? Y entonces, precisamente por eso se aprieta en la guerra, porque se intenta forzar a Kiev a que acepte esa realidad. Por eso se va a utilizar el invierno como arma contra Kiev. Insisto mucho en lo de Kiev, porque no es contra los ucranianos. Si fuera una guerra despiadada de los rusos contra los ucranianos, habrían bombardeado sin ningún tipo de complejos desde el primer día, habrían arrasado, pero completamente arrasado con aviones todo el territorio de Ucrania. Ese no es el objetivo. El objetivo es hacerlo pasar mal a la población civil, por supuesto, para que la propia población civil ucraniana sea quien eche del gobierno a Zelensky. Y Zelensky diga, ya no puedo más, yo no puedo soportar más esta situación. De hecho, ya he visto por ahí circular vídeos en los que aparecen ya soldados ucranianos mal provistos que empiezan a levantar la voz contra Zelensky. No estoy diciendo que vaya a haber un golpe de Estado contra Zelensky ni nada de estas cosas, pero por supuesto lo que busca con su estrategia tan, digamos, tan de paso despacito, ¿no?, de Rusia es precisamente eso, ¿no?, colmar la paciencia de los pobres ucranianos para que presionen a sus gobernantes, a sus líderes, para que así se rindan y acepten por las buenas o por las malas esa nueva realidad, que es que esas 4 regiones ya están incorporadas a Rusia. Esa es la única vía, porque la otra vía es continuar la guerra, y continuar la guerra hasta echar de ese territorio, de ese Donbass, completamente echarles a los rusos. Imaginemos, y para acabar, imaginemos que efectivamente Ucrania, con todo el apoyo de Occidente y sin involucrarse Occidente directamente, lógicamente, echa de todo ese territorio, de todos los territorios de Ucrania, de todo lo que conocemos como Ucrania a partir del año 91, echa de todos esos territorios a los rusos. El día siguiente, ¿cómo va a ser la vida en esas regiones? Pues será como ha sido hasta ahora, desde el año 2014 o antes hasta ahora. Es decir, un infierno para la población civil que está viviendo allí. Esto no hay que olvidarlo. Es decir, la gente que está viviendo allí ahora, dice mucha gente, no ha habido manipulación en los referéndums. A mí me suena que no. A mí me suena que no ha habido manipulación en los referéndums. A mí me suena que esa gente realmente quiere vivir en Rusia. Esta es la información que yo tengo, ¿no? Entonces, al día siguiente, imaginemos que Ucrania reconquista esos territorios. El día siguiente va a ser un horror y un infierno para esos rusos que están viviendo ahora en esa parte de Ucrania. Con lo cual, o alguien le convence de esto a Zelensky, o alguien se lo hace ver así de esta manera, o al final al final esta guerra se va a prolongar demasiado tiempo pues a lo largo del año 23 incluso. Alonso Marcos, profesor adjunto de la Universidad CEU San Pablo, muchísimas gracias por explicarnos también pues por qué muchas veces vemos esos dos mensajes que a veces pueden sonar contradictorios, pero que al final sí que es cierto que pueden convivir juntos. Antonio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Y nosotros seguimos hablando de